cuestiones. La empatía es esa capacidad que tenemos de detectar el estado emocional de otra persona y comprender su situación. Eso no quiere decir que la tengas que hacer tuya, ¿no? Por el hecho de comprenderla. Entonces, hay gente que nace con más capacidad empática, digamos que ya nacemos con cierta sensibilidad, con cierta capacidad, y hay gente que ya nace con ella muy desarrollada, ¿no? Luego ya cómo la aplica y si la comprende bien o si se deja, simpatizar en exceso o impregnar demasiado por la emoción de la otra persona, ¿vale? Ya eso es otra cuestión. Pero entonces hay un factor genético, hay un factor cultural y hay un factor familiar, educativo, que te va a hacer que desarrolles inicialmente más la empatía o no. Pero hay gente que utiliza la empatía, porque claro, la empatía es decir, bueno, pues que es como un buen valor, ¿no, Fernando? Siempre hemos hablado aquí como que bueno es tener empatía, es como, incluso se pone como valores. Yo cuando hago trabajos de valores con mis clientes, la gente pone como la empatía como algo, como un abanderado de los valores. Pero no es cierto. Fíjate que es curioso que cuando tú descubres que la empatía es esa capacidad de entender y comprender el proceso emocional o la situación que vive la otra persona, de reconocer esto, pero hay gente que son los empáticos oscuros. Esos son las personas que manipulan a través de la empatía. Es decir, yo soy muy empático, yo te comprendo, yo te escucho, yo te siento, pero utilizo esa información para aprovecharme de ti. O sea, están los psicópatas, los narcisistas y los empáticos oscuros. Aquí vamos descubriendo poco a poco muchas áreas que tendríamos. Y hay gente que lo tiene todo, ¿no? Y hay gente que, bueno, sí, realmente, a ver, un psicópata no tiene empatía, pero un empático oscuro se puede llegar a hacer un psicópata, ¿no? Esto sería la diferencia. Bueno, ¿cuál es el empático oscuro? Es esa persona manipuladora que realmente tiene esa capacidad, incluso vamos a decirlo así, me lo vais a dejar entrecomillar, esa capacidad comercial de sentir que te escucha, pero realmente tiene una necesidad o un objetivo de manipularte para conseguir un objetivo personal. Porque hay una diferencia entre persuadir, que sería esa habilidad de poder hacer una cuestión de influenciar a otra persona para conseguir un bienestar en ella y en ti, y el manipulador que solo tiene como único objetivo de favorecerse a sí mismo, ¿vale? Este es el empático oscuro, que es el último objetivo, es aprovecharme de ti en el fondo, pero utilizo la empatía para conseguir ese objetivo. ¿De eso hay muchos? Sí, hay más de lo que parece. Entonces, claro, es complejo, porque claro, muchas veces digo, joder, parecía tan empático, parecía que me escuchaba tanto, y al final, ¿cómo me hizo esto? Bien, porque los intereses y la personalidad de la psique de cada uno pues se manifiesta de formas muy distintas. Esto es un temazo muy interesante, sobre todo cuando te lo empiezas a plantear. Seguro que alguno de vosotros reconoce ya, escuchando aquí los oyentes, algún empático oscuro que se ha cruzado en tu vida, ¿no? Que a lo mejor pues ha reconocido pues esa situación en la que, joder, yo sentí que se acercó tanto a mí, que me escuchaba, que me sentía, que me comprendía, y sin embargo utilizó esa empatía poco a poco para aprovecharse de la situación. Luego hay situaciones comunes en las que todos somos empáticos, ¿no? Ponernos en el lugar de los demás, sobre todo cuando alguien lo está pasando mal, por cualquier circunstancia, pero ahí sí que solemos ser empáticos todos, ¿o no? Bueno, todos no, porque hay gente que no tiene empatía, ¿vale? O sea, hay gente que directamente no la tiene, es una disfunción, ¿vale? Dentro del cerebro límbico, pues como hablábamos otras veces de la psicopatía. Si ves a alguien sufrir, hay gente que no puede, que no tiene empatía, quiere decir, no se pone en el lugar del otro. Hay gente que no la tiene, Fernando, es así de duro, así de cruel, pero hay gente que no la tiene, y hay gente que la tiene, evidentemente, hay gente que la tiene y que la va a tener, o sea, por Dios, no todo el mundo es malo, ni todo el mundo es bueno, pero el que la tiene, y evidentemente hay situaciones que nos unen, ¿no? Cuando fallece alguien o cuando ves un accidente, cuando nos une una catástrofe, ahí el ser humano se vuelve más humano, ¿no? O una injusticia, ahí podemos utilizar esa capacidad de empatía, sensibilizarnos con la situación, comprenderlo y adaptar nuestra forma de actuar y de entender. Las relaciones de amistad, las relaciones de pareja funcionan mucho gracias a la empatía, ¿no? Sí, en teorías debería ser así. Lo que pasa es que hay muchos procesos. Está el proceso del enamoramiento, en donde se optimiza a la otra persona, donde se le hace una idea platónica de la otra persona. Otras personas sí que trabajan esa empatía de ponerse en el lugar. Estas son las parejas que funcionan, las que los dos son empáticos y utilizan bien la empatía, separando lo que tú sientes de lo que yo siento, pero entendiendo un diálogo como comunión de la pareja, ¿vale? Y luego estarían aquellas parejas que quieren ser entendidos pero no entienden al otro. Es decir, yo quiero ser entendido y quiero que tú satisfagas mis necesidades porque lo que yo creo que es la verdad y lo que tú crees es la otra verdad. O uno de ellos es más empático y el otro está en su posición un poco más egoísta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Cómo desenmascarar a uno de estos?
Bueno, pues tienes que ver un poco la coherencia. Yo creo que uno de los grandes factores que no utilizamos en la sociedad es la intuición, que es eso que te dice que cuando conoces a una persona dices, hay algo en esta persona que no me cuadra, no sé, son sus gestos, cuando habla, cuando dice, cuando actúa, le he visto hacer este gesto, o no sé, le quitó el papel de repente de golpe al otro que estaba hablando, te pongo una situación, ¿no? Esas cositas tenemos que observarlas. Tiene que haber una coherencia y sobre todo una palabra que últimamente yo estoy poniendo mucho en mí, y es la integridad, ¿no? La estoy intentando trabajar mucho. Ser íntegro. Una persona íntegra es aquella que respeta profundamente no solo a sí mismo, sino a los demás. Entonces, cuando hay integridad y hay empatía, puedes garantizarte que esa persona, si es íntegra, realmente y es coherente, va a ser una persona empática positivamente. Es más difícil que armar un mueble de Ikea sin instrucciones. Totalmente, y en Fernando. este caso yo te digo también, es que deberían entregarnos muchas veces las instrucciones para saber cómo... Ya, lo que pasa es que las personas que están ahí manejando el cotarro a veces, pues tampoco les interesa mucho que se sepa todo esto, ¿no? O sí, pero bueno, parece tan evidente que es como de película a veces que te cuenten esto, pero pasan cosas, ¿no? Pasan, ¿cuántas veces hemos visto crímenes o hemos visto robos o hemos visto situaciones incluso cercanas que nos han contado de cómo alguien le ha defraudado a alguien a nivel personal, ya no te digo solo económicamente, ¿no? O que alguien le engañó, que alguien le dijo, y te sorprendes, ¿no? Todavía nos seguimos sorprendiendo porque quizás los empáticos somos las víctimas, ¿no?, más fáciles para este tipo de personas que se aprovechan. En las próximas elecciones, los políticos me imagino que necesitarían también mucho de empatía, ¿no? Ponerse en el lugar de ciudadano, ¿no? Aquí hay muchas personas, en política también lo vamos a ver, hay mucho político oscuro, es decir, que genero la empatía e incluso genero que tú empatices con lo que yo estoy diciendo para aprovechar y ganarme tu voto, para aprovechar y ganarme tu confianza, y una vez que ya la tengo, después hago lo que quiero. Entonces, la verdadera empatía debe ir acompañada de coherencia e integridad. Si no es así, entonces podemos hablar de otro tipo de cuestiones. ¿Puede hablar con políticos psicópatas ahora mismo? Sí, sí que lo sabe. Sí, por supuesto. Además, la política es una de las cosas que más le gusta a los psicópatas. Y hacen perfiles de políticos y tal, y la palabra psicópata aparece. Los grandes profesionales, yo considero casi un Nobel en esto, porque aunque llevo muchos años estudiando estos factores de la conducta humana y de la personalidad, todavía debo profundizar más porque considero que es un área súper profundo y súper amplio. Pero grandes profesionales que tengo la suerte de compartir con ellos me indican esto, que es realmente la psicopatía y todo esto les atrae mucho, porque el poder manejar a los demás es una de las grandes ambiciones de un psicópata, porque se alimentan de ese control, de ese manejo, disfrutan mucho a través de alimentarse de las emociones de los demás, porque ellos no la generan. Se puede decir algo positivo también de tantos y tantos políticos que están preparados, personas buenas, personas empáticas. Puede existir esto, ¿no? Y ser un político no está reñido, ¿no? Lo mismo que puede ser un auténtico capullo y ser un político, que los conocemos, y puede ser lo contrario, ¿no? Sí, claro que lo hay. En todos los sitios se cuecen habas, ¿no? Claro. En todos los sitios hay de todo, pero realmente... el político siempre se le tiene que, en todo momento, atacar, ¿no? Es que... En todo momento... no sé, es que es una figura que es como muy fácil, muy recurrente, incluso para el humor también, ¿no? Sí, pero... Para los medios de comunicación, por supuesto. Claro, por supuesto, pero si me permites, yo creo que la gran dificultad de la política es llegar ahí y no dejarte intoxicar por la sensación de poder y de manejo, esa sensación falsa de control, sobre todo, de estar por encima de la situación. Cuando las personas pierden esta noción de la realidad y se paran los pies del suelo y entienden que ellos son superiores, ahí hemos perdido a la persona. Entonces, yo creo, y lo digo con mucho respeto, que dedicarse a política, uno de los grandes factores difíciles primeros es lidiarte con lo que se cuece ahí, que eso debe ser una merienda de lobos espectacular, ¿no? Pero por otro lado también es cuando, igual que te digo en la política, te digo en la fama, en la canción, en el artista, una persona que se mediatiza tanto, que entra a ser famosa y reconocida, es muy difícil manejar ahí el ego. El ego es súper complicado de manejar, incluso en personas que no son famosas. Imagínate una persona que recibe todo ese feedback, todo ese cariño y validación. Lo digo porque por nuestro trabajo aquí en los medios de comunicación y aquí en la radio estamos en contacto con muchos políticos, bueno, vamos a decir muchos alcaldes, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo no me he encontrado con, bueno, puedo decir, es que yo diría que casi todos como muy bien, ¿no? Y en este sentido, pero vas luego a los municipios y parece que siempre hay alguien que solo por el mero hecho de ser alcalde parece que es la diana para todas las críticas, la diana para todos los insultos, y esto como que ocurre ya por ser político, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es verdad que habrá algunos que dejen mucho que desear, pero yo con lo que nos hemos codeado, la verdad es que, bueno, pues todo supera la media. Yo, por ejemplo, la experiencia que he tenido, Sí, muchas veces es verdad que a los políticos como parece
Claro. Pues eso, como un saco de donde dar todos los golpes, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que ya sabes que aquel que viene unos cardan la lana y otros se llevan la fama, ¿no? Y yo creo que al final esto se ha impregnado también de una mala prensa. Hoy en día está como muy mal visto, ¿no? Tú eres político y ya la gente, oh, político, ¿qué hay aquí detrás? Claro, es que es verdad que el pueblo necesita de un poco más de empatía, que tú lo decías antes, ¿no? Y no hemos sido muy bien tratados a lo mejor, o no sentimos muy bien tratados, y como vemos tanta falsedad en lo que dicen y luego no cumplen, pues al final tendemos a generalizar. Pero evidentemente, y sobre todo si me lo permites, de poblaciones pequeñas es donde vas a encontrar gente quizás con menos ambición en este sentido y más realmente como un poco más vocacional, es decir, me dedico a esto porque quiero mejorar al pueblo, porque quiero mejorar. Cuanto más grande es la posibilidad de manejar público, seguramente más fácil sea la posibilidad de perderles como seres humanos y que sean más. El otro día en el garaje es que me encontré con alguien y que me dijo, no, es que me cae mal. Y digo, ¿pero por qué te cae mal? Y dice, es que es el presidente de la comunidad este año. Y entonces ya digo, bueno, ostras, pues también le odiarías al delegado de clase. ¿Te acuerdas claro. cuando delegados en O clase? sea, yo le he sido 2 veces, sí. Enterados, ¿no? Que decían, ¿no? Y venga, y en ese momento se le odiaba, ¿no? Por ser delegado. Y tú eres el delegado, pelota, ¿no? Ya te llamaban el pelota por ser el delegado. Que tiene esa, ¿no? Sí, bueno, eso es envidia. Yo creo que ahí tenemos que ser un poco justos y analizar a las personas o analizar y no juzgar a las personas por la coherencia y la integridad que tienen. Yo creo que eso es un buen filtro. Si lo analizamos desde este punto de vista y conectamos con la persona y observamos, vamos a llegar a conclusiones. Y habrá de todo. Habrá gente que sea pues muy malvada y otra gente que sea muy bondadosa. De todo hay en la viña del Señor. Nos vamos a quedar con eso. Pues sí, 40 minutos 12 al mediodía, yo siempre me llevo muy bien con los técnicos. Sí. O sea, bueno, es que son fundamentales. Siempre, mira, ahí está el bar burgueño ahora mismo, a las teclas, que está poniendo un piano de fondo. Y bien ¿no? bajos que ¿Sí? son. ¿No? Sí, un piano. Un pianito. Porque hoy es el día, ¿eh?